Perfecto. Entonces, para poder continuar, en educación nosotros podemos definir o podemos segmentar la educación en tres grandes rubros, tres grandes maneras. Una es la educación formal, que es la que pues se da a través de las instituciones educativas según la política educativa de cada uno de los países y las naciones. En este caso existe pues la educación presencial en nuestro país, que es la que conocemos coloquialmente como la modalidad escolarizada y que tiene características pues de que es obligatoria, de que hay una normativa y controles y que las actividades se desarrollan principalmente dentro de las instituciones educativas. El hecho de que ustedes estén tomando una carrera significa que están en la educación formal porque es reconocida por el Estado y en este caso en una modalidad presencial. Pues la semipresencial todos la conocemos también, es esta modalidad abierta o sabatina, muchas veces la conocemos de esa manera, ¿no? Y bueno, un modelo de educación que ahorita derivado de la pandemia está surgiendo, pues es la educación a distancia o no presencial, que es en la cual pues la característica central es que no está la presencia física del educando y que todo se realiza mediante plataformas educativas, pues correo electrónico y todos los medios de comunicación que actualmente pues conocemos. Ahora, primero hablábamos de movilidad internacional, ahora estamos hablando de la educación no formal como tal, ¿sale? La educación no formal, ¿qué características tiene? Y las características centrales, pues es que es organizada, es sistemática, con instituciones y personal autorizado. Hemos visto muchas ocasiones en nuestro día a día instituciones u organizaciones que no son propiamente escuelas, que ofrecen cursos, que ofrecen talleres, que ofrecen distintas actividades para el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias. Puede ser específica en este marco de educación no formal, que el desarrollo de los aprendizajes sean pues, especiales y sean muy técnicos en alguna materia, ¿no? Estamos admitiendo gente todavía, por eso estamos aquí trabados un poquito. Pero bueno, continuamos. Otro de los esquemas de educación que existe, pues es la informal. En este caso, la educación informal, pues son todos esos conocimientos, saberes, aprendizajes que son derivados pues de la familia, de la comunidad, de la interacción social, de la interacción incluso digital y de otros ámbitos de la vida social que como estudiantes, como personas, pues tenemos, ¿no? Entonces, quiero aquí recapitular un poquito, me voy a regresar. Para los que se van integrando, las competencias, pues son, en resumen, esos conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollamos para poder generar una actividad específica. Entonces, nosotros vamos a hablar de herramientas para poder entrar en competencias globales, cómo podemos desarrollar competencias globales y, por supuesto, saber cuáles son estas competencias globales, que aquí es donde se da este factor de innovación y que entra dentro de este marco de educación tecnológica. Pero para poder entender eso, definimos movilidad internacional. ¿Cuáles son las maneras que se puede dar esta movilidad internacional? Es laboral en instituciones o puede ser también a través de organizaciones. Y metiéndonos un poco al esquema educativo, bueno, dividimos de estas tres maneras la educación. Nosotros estamos en la educación no formal. Una de las preguntas más comunes que me realizan es, un marco de educación no formal pudiese ser cursos que dan organizaciones, talleres, sí, sí, porque tienen la característica de que son estructurados y de que obviamente si dan un curso, pues lo lógico es que la organización tenga que tener el registro de dicho curso para poder emitir una constancia o algún documento. Muchas veces no lo realizan, pero bueno, estamos hablando en lo que debe ser. Y sí, una organización de cualquier índole que tenga registrado un curso ante la institución competente puede realizar una actividad formativa. Ahora, ¿por qué son importantes en este caso las competencias globales que son en las cuales nos estamos nosotros centrando? Un dato interesante, por ahí en la reseña, la cual agradezco nuevamente por la manera en que se realizó,
en la reseña que hacen de mi persona, pues yo les comentaban que soy director de una preparatoria cercana a Morelia, perteneciente a un municipio que se llama Tarímbaro. Es un municipio con alrededor de 100,000 habitantes, es un municipio grande. Es una preparatoria y bueno, yo en el tema de la preparatoria, una de las grandes sorpresas que me he llevado cuando pues, uno se llega a los documentos legales, cuando uno se mete a toda la parte pues, profesional, a los planes de estudio, es que... Parece que no, pero sí la gente... A ver, un segundito. Listo. Una de las sorpresas, pues, es que estas competencias globales están contempladas en la ley. Es decir, desde la prepa debimos haber desarrollado, mediante algún mecanismo, este tipo de competencias globales. Y estas competencias globales no solo son las que, me voy a adelantar un poco, vienen por ahí en esta misma diapositiva, sino pues competencias tan sencillas como el reconocimiento personal del entorno local, nacional e internacional. Es una de las grandes sorpresas que hemos tenido y que, bueno, nosotros siempre hacemos hincapié, porque, bueno, además de que estamos ahí, poca gente pues lo conoce, ¿no? Otro dato importante e interesante es que en la Unión Europea, la política educativa de la Unión Europea decreta la movilidad internacional como un mecanismo de competitividad. Es decir, en la Unión Europea no es obligatorio, pero es casi obligatorio, porque es como un tema que todos hacen, que tienen que tener movilidad internacional estos jóvenes en marcos de educación no formal. Y para ello, la Unión Europea genera programas como algunos seguramente han escuchado, Erasmus, EBS, ESC, etcétera. Distintos programas que la Unión Europea genera para que los jóvenes que pertenecen a las naciones que pertenecen a la Unión Europea puedan crear esta movilidad y desarrollar estas competencias globales internacionales. Otro dato importante y que fundamenta muy bien esta charla en esta semana tecnológica, pues es el tema de la cuarta revolución industrial. Si alguien tiene algún comentario y quiere decir algo, con toda confianza pueden levantar la mano ahí mediante la aplicación de Zoom, da una opción y les damos la palabra, por aquí nos aparece a nosotros y con gusto les damos la palabra para ir resolviendo las dudas. Entonces, decía que se fundamenta muy bien esta charla en esta semana por el tema de la cuarta revolución industrial. Como ustedes sabrán, pues muchos de ustedes al estudiar en un tecnológico, pues muchas de las carreras pues son ingenierías, ¿no? Sabrán que estamos en una transición histórica tecnológica en la cual la sistematización de los procesos, la sistematización pues sí, en general de los procesos y la inmersión fuerte de la tecnología en nuestras vidas ha revolucionado la forma en que vivimos. Entonces, a esto se refiere la cuarta revolución industrial. En estos nuevos esquemas que estaremos y que ya estamos viviendo, sin embargo, en otros países son mucho más evidentes. Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, como personas con actividad productiva, tenemos que revolucionarnos también. Es decir, la política de formación educativa, las competencias que yo debo reconocer, que tengo que trabajar, son distintas a las que nuestros padres tenían. Nuestros padres a lo mejor les hablaban de usar la computadora, ¿no? Y si acaso pues, entrar a internet o no sé, esta época distinta, a nosotros el día de hoy nos exige no solamente el saber usar una computadora, no solamente saber usar una aplicación del celular, las competencias que nosotros requerimos, globales, internacionales, van mucho más allá y va en un tema de conciencia global, va en un tema de adaptabilidad en entornos interculturales, va en un esquema de desarrollo de habilidades interpersonales, va en un tema del desarrollo del pensamiento estratégico, del trabajo colaborativo en entornos multiculturales y de habilidades de negociación según las distintas, pues ahora sí que los diferentes territorios del mundo incluso, ¿no?
Otro de los temas importantes o de los cuales, por cuál es importante esta parte de las competencias globales es pues mejorar la emancipación laboral. Uno de los grandes problemas que tenemos como juventud pues es que es complejo o pocos jóvenes tienen la posibilidad de inmediatamente, al haber concluido su universidad, integrarse al mercado laboral. Entonces, una persona que tiene estas competencias, pues es mucho más sencillo que pueda adaptarse, ¿no? Más adelantito les voy a contar un testimonio de un chico de Francia que nosotros hicimos la gestión para que estuviera en México y cómo el desarrollo de estas competencias globales internacionales lo posicionó muy bien en una empresa de Querétaro el día de hoy. Otra de las cuestiones importantes, pues bueno, es el desarrollo del liderazgo internacional. No es lo mismo coordinar, por ejemplo, un grupo de jóvenes a través de una organización, de una red o del mismo trabajo, coordinar un grupo de compañeros, que coordinar un grupo de personas con distintos backgrounds culturales, sociales y territoriales, históricos, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades se desarrolla pues solo en ambientes internacionales que son dados por marcos de educación no formal. ¿Puedes venir? Y bueno, también por la educación formal y la movilidad laboral. Sin embargo, nosotros estamos enfocados en la educación no formal. Ahora, algunos datos interesantes. El 60% de los jóvenes con experiencias internacionales demuestran habilidades distintas. No es casualidad, jóvenes, que... ¿Por qué? No es casualidad que Educafin, el gobierno de su estado, en Guanajuato, Educafin, esté promoviendo tanto la movilidad internacional. Y la razón es muy sencilla. Bueno, hay muchos argumentos, pero una de ellas es Guanajuato tiene una industria internacional de las más fuertes del país, donde hay empresas de distintos países, ¿no? Japonesas, de distintos países. Entonces, claramente el gobierno de Guanajuato tiene que apostar al desarrollo de competencias distintas en ustedes para que puedan competir en el mercado internacional. Entonces, aquí se fundamenta y tenemos por aquí pues este dato tan interesante. Otro dato interesante es que solo el 20% de los jóvenes reconoce una movilidad distinta a la académica. Acá hablábamos de la movilidad, regreso un poquito, aquí hablábamos de los marcos de educación, esto se refiere a la movilidad académica. Entonces, solo el 20% de los jóvenes reconoce una movilidad distinta. Yo les puedo asegurar que si ustedes les preguntan a algunos jóvenes de otras instituciones de nivel superior qué esquemas de movilidad internacional conocen, y pues la respuesta más común es intercambios, ¿no? Sin embargo, esto no precisamente se refiere a intercambios. Otro tema interesante es que 2 de cada 5 jóvenes universitarios egresados menores de 30 años no tiene trabajo o está en la informalidad. Este es un dato crudo, duro y que pues está muy vinculado al nivel de competitividad de nuestros jóvenes en México el día de hoy. Bueno, la relación con esta charla pues es precisamente que estos esquemas y estas competencias nos ayudan pues a ser más competitivos, ¿no? A ver, denme un segundito. Ok. Otro dato interesante que encontramos es que el 85% de los trabajos del 2030 no han sido creados aún. Este dato pues es un tanto predictivo, no se tiene la certeza de qué trabajos se van a formar y cuáles no. Sin embargo, hay muchas grandes empresas que ya reconocen que debido a la sistematización de los procesos, de los procedimientos que realizan en sus grandes compañías, pues las habilidades son distintas y van buscando pues perfiles y vacantes distintas, ¿no? Específicas a las competencias que ellos requieren. Entonces, de aquí surge este dato tan interesante
No es nada inventado. Recuerdo este dato, pueden checar un videíto por ahí. No lo tengo ahorita a la mano, pero HP es una de las empresas que habla en relación a esto, ¿no? Y bueno, otro dato interesante es que el 60% de las barreras laborales del futuro están relacionadas a dos cosas centrales: la cultura digital y el pensamiento global. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo donde pues la globalización es económica, es social, es incluso ya hasta cultural. Entonces, estas barreras pues de repente impiden que podamos desarrollarnos laboralmente. Y bueno, algunas de las competencias globales que podemos hablar, además de las que tenemos por aquí, que hemos mencionado en la diapositiva anterior, pues están relacionadas a la comunicación, al pensamiento crítico, a la administración del tiempo, el profesionalismo, que es distinto o son distintas a lo que es conocido como las habilidades duras, ¿no? Que son esas que se enseñan pues en clase, en el marco de educación formal. Por ejemplo, aprender un idioma, operar una máquina, aprender a programar. Eso lo aprendemos en educación formal. Entonces, nosotros en educación no formal desarrollamos habilidades blandas, desarrollamos comunicación en entornos internacionales, flexibilidad, liderazgo internacional, trabajo en equipo, administración del tiempo, etcétera. Ahora, aquí viene la parte, pues, interesante. Bueno, la que puede ser más interesante para ustedes era como la parte teórica al inicio, y esta parte refiere a algunos ejemplos que tenemos de organizaciones que nos ayudan o instituciones que nos ayudan a desarrollarnos en marcos de educación no formal. Seguramente algunos de ustedes han escuchado de estas organizaciones. Por ejemplo, una de las más comunes, que es internacional, se llama IESEC, que es una organización que se dedica a promover espacios de voluntariado internacional y de emprendimiento internacional, o de ser trainees internacionales en pequeñas empresas, en las cuales ustedes pueden aplicar y pueden desarrollar distintas habilidades según el perfil. Todo obviamente en este esquema que hemos venido mencionando, ¿no? Otra de las organizaciones muy comunes y más fuertes del país es esta que se llama Vive México, que de hecho tiene una colaboración muy fuerte con una institución que para mí es ejemplar, y lo tengo que reconocer, fuera pues de todas las cuestiones ahí políticas y de gustos y de quién gobierna y no gobierna. Lo que sí es un hecho, no sé quién la fundó. Yo resido en el estado de Michoacán, pero sí, como yo estoy metido en este tema, reconozco que esta es una institución que ha acertado excelentemente a apostarle a los jóvenes de su estado para el desarrollo de estas competencias globales internacionales. Y la institución pues es Educafin. Educafin lo que hace es que ofrece tanto esquemas de movilidad formal, académica, así como en marcos de educación no formal, en convenio con alguna de estas otras organizaciones pues que por aquí comentamos. Nosotros en lo particular, pues tenemos 8 años involucrados en este tema de educación internacional, y desde hace más o menos como 2 años, año y medio, 2 años, emprendimos algunas iniciativas para nosotros pues promover estas actividades de educación no formal en entornos globales e internacionales. Y pues bueno, les hablaré un poquito más adelante de ello. Ahora, ¿qué es lo que te ofrecen estas organizaciones? Si ustedes como estudiantes dicen, ok, me queda claro que requiero desarrollar nuevas competencias para ser un joven competitivo, además de la formación profesional de mi carrera, pues voy a tener este tipo de experiencias que me van a ayudar a crecer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me ofrecen estas organizaciones, no? Aquí estoy generalizando sin hacer promoción alguna, ¿eh? Pero bueno, continuemos. ¿Qué es lo que ofrecen? Principalmente estas organizaciones te dicen, ok, ¿a dónde quieres ir, no? Porque también entra ese interés particular de conocer otra cultura y descubrirla de una manera innovadora
a través de este tipo de actividades, que ahorita les voy a decir cómo se desglosan. ¿Qué te ofrecen? Bueno, las organizaciones que te reciben o que te envían, te dicen, nosotros te vamos a dar de comer, nosotros te vamos a dar alimentación, incluso te vamos a dar transporte para que realices las actividades de nuestro programa y bueno, la certeza y la seguridad de que es un programa real, legal y que en cualquier momento tú te puedes desvincular mediante algún tipo de carta o de petición, que no te incluye. Evidentemente, si tú tienes la intención eh, de poder realizar una actividad de este tipo en algún otro país, pues es tu responsabilidad generar los gastos de pasaporte, es tu responsabilidad obviamente generar los gastos de visado en caso de que así lo requiera la nación a la que visites. No incluye tu vuelo, aunque existen algunos esquemas. Por ejemplo, esta es una de las partes que a mí me llama mucho la atención de Educafin. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Educafin? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 ¿Alguien de sí, ustedes, cambio la pregunta, alguien de ustedes ha tenido una experiencia para el desarrollo dentro de marcos de educación no formal a través de Educafin? ¿No? Pues ¿O yo pocos? participé en un programa de movilidad. ¿Ok? ¿Nos puedes contar un Así poquito como, más acerca de este programa, de cómo, dónde participaste, qué hiciste, cuál fue el fin? bueno, fue un programa de movilidad hacia Canadá, nada más que, bueno, sí estuvo relacionado con lo que fue la educación, porque nos fueron a dar a participar por promedios cuando estaban en la preparatoria. Y bueno, básicamente era tomar de entre, porque yo participaba pues como en un sistema de escuelas que está alrededor de todo el país, que es el SABES, y pues tomaron a varios de los que están en Guanajuato, bueno, de los estudiantes con mejores calificaciones, y lo que hicieron fue, bueno, entre los maestros y entre Educafin nos trataron de organizar, nos organizaron un viaje hacia lo que sería Canadá para hacer, pues, conocer locaciones, visitar museos y lugares importantes. Entonces, pues, nos organizaron, nos dijeron que nos iban a hacer, nos iban a ayudar con el pago de lo que es lo que es ¿cómo decirlo? El ticket para poder, hacer, pues, para el viaje en avión, para los viajes en avión, nos iban a pagar hospedaje en hotel, también iba a cubrir gastos bueno, en algunas ocasiones sí nos daban comida, aunque también tuvimos que traer nuestro dinero propio para, pues, si queríamos comprar cosas. Y básicamente fue como reunirnos en cierto lugar, ir en un autobús, irnos hacia lo que es el aeropuerto de México. Luego, pues todos reunidos en el mismo avión, con coordinadores de Educafin y maestros de ese mismo sistema de escuelas. Hicimos el viaje hacia Canadá, en donde nos hospedamos en un hotel. Y durante la estancia que tuvimos, si mal no recuerdo, fueron unas 2 semanas, fuimos visitando distintos lugares como universidades, una torre bastante famosa, fue en Toronto, en Canadá.
fuimos visitando museos, también fuimos algunas, un estilo de conferencias donde pues aprendimos mucho acerca de, bueno, de distintas cosas, la verdad. Algunas eran sobre el mm, cómo, cómo desempeñarnos en la escuela, cómo, este, bueno, la verdad, ya fue No, hace un buen no, tiempo, la verdad. no te preocupes. Muchas gracias por compartirnos. Eh, Mira, qué padre que pudiste haber tenido esta experiencia. No sé si se refiere exactamente a la del PIT. Yo tuve la oportunidad de coordinar 4 grupos, si no me equivoco, hace 2 años y el año pasado, de un programa precisamente de Educafin. Nosotros nos consideramos pues promotores de la multiculturalidad y de estos esquemas. Nos hicieron la invitación para coordinar a grupos de jóvenes como tú que iban a ver estas actividades y la verdad el crecimiento y el desarrollo pues tú lo tienes ya como experiencia y es fenomenal, ¿no? El objetivo de esta charla es que los demás compañeros que no tuvieron esta experiencia tengan las herramientas para poder decir puedo hacerlo y quiero hacerlo, ¿no? Entonces, yo hacía referencia ahorita y te damos la palabra porque precisamente Educafin les paga el vuelo o les paga parcialmente el vuelo. Entonces, yo los invito a que revisen por ahí las convocatorias que tiene esta institución. Sin embargo, normalmente las organizaciones, Educafin es una institución de gobierno que tiene un presupuesto asignado, pero las organizaciones no cuentan con este presupuesto asignado. Entonces, pocas veces te ofrecen el vuelo. Cuando te lo ofrecen, pues realmente son pocas posibilidades, pocas oportunidades, perdón, con esta prerrogativa, este derecho, ¿no? Y bueno, como decía el compañero, los gastos personales, pues evidentemente no se incluyen, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de actividades o proyectos yo puedo realizar? Miren, este es súper interesante. Nosotros, o bueno, no nosotros, en general las organizaciones dividen las actividades en 2 tipos. Actividades de incoming y actividades de outgoing. Actividades de incoming se refieren a lo que yo, Daniel Saucedo, hago con mi organización y la iniciativa que tengo, que se llama Centro Internacional de Educación No Formal. Yo me dedico a crear proyectos en Morelia y en comunidades cercanas a Morelia, proyectos de este tipo, sociales, culturales o ambientales. Los ofrezco en el mercado internacional y traigo extranjeros, jóvenes extranjeros, principalmente de Europa, a que realicen las actividades que yo estoy coordinando localmente. Entonces, ese es el incoming. El outgoing se refiere exactamente al sentido inverso. Es yo, Daniel Saucedo, me quiero ir a Francia y entonces yo busco un proyecto de acuerdo a mi interés, un proyecto, por ejemplo, educativo, donde yo voy a ir a enseñar español. ¿Necesito ser maestro de español? No, porque pues es mi idioma nativo y además es un marco de educación no formal. Si fuera un marco de educación formal, me pedirían pues el diplomado de la enseñanza del español, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como voy en un marco de educación no formal, para el outgoing yo decido el tipo de proyecto que quiero realizar, en este caso educación, enseñanza de idiomas, y también decido el tiempo, ¿no? El tiempo, se decide en función de los proyectos que se ofrecen. Es decir, pueden ofrecer 3 proyectos de enseñanza de español en Francia y un proyecto dura 6 semanas, otro dura 2 meses y el otro puede durar hasta 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, según estos proyectos ofrecidos, yo decido cuál puedo yo realizar. Entonces, estos proyectos de incoming y de outgoing se dividen en 3 grandes sectores. Algunas organizaciones le ponen más, pero pues bueno, todo encaja en estos 3 en lo general, ¿no? Uno es educativo, que son pues principalmente proyectos para enseñanza de idiomas, apoyo educativo, talleres, educación a grupos vulnerables, entre otros. Aquí la principal pregunta, y relacionado a lo anterior, es, ¿qué tiene que ver esto con las competencias globales? Mucho. Ustedes deciden hacer un proyecto en Francia para educación a grupos vulnerables.
jóvenes en pobreza en Francia, porque hay niños en pobreza, ¿no? Pero resulta que ese proyecto no solo van a ir ustedes, van otros 10 jóvenes de 10 nacionalidades distintas. Entonces, aquí es donde empieza el reto. Primero, salir de tu zona de confort, que evidentemente es tu país y tu cultura, ¿no? Segundo, llegar a un país donde la cultura, el desarrollo histórico del mismo es distinto. Y encima de eso hay 10 jóvenes de 10 nacionalidades distintas desarrollando la misma actividad que yo, pero con un background distinto. Entonces me tengo que organizar para comer, me tengo que organizar para comunicarme, me tengo que organizar para generar las actividades, me tengo que organizar para todo esto. Entonces aquí es donde entra el desarrollo de estas habilidades y de estas competencias de trabajo en equipo en entornos interculturales, de desarrollo del pensamiento estratégico en situaciones complejas, porque eso es una situación compleja. Simplemente pongamos un claro ejemplo de una actividad básica que es comer, ¿no? Tú quieres comer, pues, carne de cerdo, porque la carne de res te hace daño, no sé, ¿no? Pero resulta que hay un chico que viene de Dinamarca, pero su background es de musulmanes, y resulta que los musulmanes no comen carne de cerdo. Entonces, entra el tema de adaptabilidad también, que es otra de las competencias que hablábamos, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que organizarnos de que pues, no es res, no es cerdo, pues entonces, ¿qué comemos, no? Y ahí es donde se empieza a desarrollar todo este tipo de habilidades. Sí me van siguiendo todos, ¿verdad? Les iba a decir que prendiéramos la cámara para hacer un poquito más humana esta reunión virtual. Suena ironía la frase, pero bueno, ya casi vamos en lo último. Pero bueno, estos son los 3 sectores. En social, cultural, pues hay proyectos tan padres para jóvenes que puedes ir a, recuerdo uno que vi hace tiempo, puedes ir a Dinamarca a ser parte del staff de una organización o de una institución que coordina un festival de música, algo así como la feria que normalmente se da en nuestros municipios en México, ¿no? Coordinar como la feria de un municipio de una ciudad de Dinamarca. No coordinas tú todo, sino eres voluntario en las actividades que se realizan, ¿no? Otro interesante, pues, es el apoyo productivo al capital cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú te vas con artesanos de una región de España y pues generas un esquema donde puedes tú ayudarles la comercialización de estas artesanías que ellos realizan, etcétera, ¿no? Reducción de desigualdades, pues bueno, son proyectos tan sencillos de entender como el simple hecho de ir a realizar pues una actividad que fomente la inmersión de jóvenes, por ejemplo, de grupos vulnerables en ciertas regiones del mundo a la actividad económica, ¿no? Aquí reducimos esa desigualdad tratándolos de meter. La diversidad de proyectos es grandísima, jóvenes, grandísima. Medio ambiente, bueno, acciones por el clima, pueden ser talleres, entre otras actividades. Y pues los proyectos, como les decía, pueden ser desde 6 semanas hasta 2 años. ¿Yo elijo el tiempo? No, según el proyecto que se ofrece. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho como promotores de la multiculturalidad en México? Pues obviamente yo al ser de Michoacán, pues empieza uno siempre desde lo local. Hemos tenido la posibilidad de incidir en muchos planteles homólogos al cual yo soy ahorita director en distintos municipios del estado. Hemos trabajado con otras instituciones de nivel medio superior, como es la Prefeco, que es una escuela donde yo me formé en la preparatoria. Hemos trabajado con instituciones locales, municipales y estatales. Trabajamos con el Instituto de la Juventud Moreliana para desarrollar talleres de multiculturalidad a los jóvenes de Morelia. Hemos trabajado con el mismo IJUMICH, que es el Instituto de la Juventud Michoacana, para poder ofrecer este mismo tipo de actividades e incluso promover becas internacionales. Yo he luchado mucho acá en Michoacán para tratar de que se ofrezca, pues aunque sea un poquito algo parecido a lo que Educafin hace, a través de las organizaciones pues que existen, ¿no? Que el gobierno le inyecte un poquito de dinero para poder hacer actividades. Otra de las cosas claras pues que hemos hecho pues es con el Tecnológico de Monterrey, con el Tecnológico de Morelia, desarrollamos un taller justamente ahora, justo antes de que iniciara la pandemia,
un taller de desarrollo de competencias globales e internacionales en estudiantes de nivel superior, pues que buscaba a través de, trajimos extranjeros de distintos países, creaban ellos estos talleres y bueno, se generaba este intercambio cultural de una manera muy padre, muy interesante, ¿no? Hemos colaborado con esta organización de grupos Salinas que se llama Quibernus y evidentemente pues todo inició tomando como, sí me escuchan, ¿verdad? Tomando como pues conejillo de Indias, la institución que hoy represento. Ahorita les vamos a mostrar un videíto interesante de una actividad pues, que realizamos ahí para que lo puedan conocer. Y además de esto, bueno, les comentaba, tenemos dos iniciativas. Una es esta que es el Centro Internacional de Educación No Formal, en el cual pues, nos dedicamos a traer extranjeros para proyectos específicos aquí en Morelia principalmente. Y otra iniciativa que se llama Impacta México, en la cual lo que buscamos es brindar experiencias internacionales a los jóvenes extranjeros. Nosotros no nos dedicamos tanto al outgoing, sin embargo, sí es posibilidad. De hecho, es curioso, hoy justamente nos buscó un partner de España porque están tratando de promover actividades en España a través de nosotros, ¿no? Entonces, hemos incidido en más de 2,000 jóvenes en este año y medio, 2 años que nosotros decidimos emprender por nuestra cuenta y pues bueno, muchos más en los años previos donde lo hacíamos simplemente como promotores, como voluntarios, como activistas de otras organizaciones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una organización que es esta que tiene el simbolito naranja, la del CENTE no, la otra. La del CENTE estuvo interesante porque promovimos un acuerdo para que hijos de trabajadores de educación pudieran acceder a estas oportunidades a un costo preferencial. Esta otra organización naranja que está por acá es una organización de Bulgaria. No me pregunten cómo se llama porque no tengo idea, y la organización con la J, pues es una organización en Italia que se llama Joint, donde tuvimos la oportunidad de formarnos en estos esquemas de movilidad internacional en Perú. Es una organización de Italia, ahí fue el encuentro. Entonces, pues bueno, ya nada más me resta a mí pues ponerles un pequeño videíto que pues la manera en que lo titulamos es Tú puedes ser como Daria Martinova, haciendo referencia obviamente a que Daria pues es una chica que vino de Rusia al plantel donde hoy soy director, es la última chica que nos llegó, de hecho ahora con lo de la pandemia fue todo un rollo porque pues queríamos que se fuera ya por un tema de seguridad y resulta que se enamoró de México y hoy vive en Playa del Carmen. Entonces, antes de darles este testimonio, les quiero contar otro testimonio interesante de un chico que trajimos de Francia hace 1 año y medio más o menos. Vienen muchos, sin embargo a muchos les perdemos la pista, no hacemos amistad con todos. Yo me acuerdo como pues de los relevantes que rompen los esquemas, ¿no? Este chico que se llama Simón Charrier, lo que hizo es que vino a realizar un proyecto acá en lo local en Michoacán, regresa a su país, él estudió ingeniería mecánica o un tema así, regresa a su país y él realiza un proceso de aplicación para trabajo, resulta que aplica a una vacante donde pues se iba a venir como gerente o alguna cosa así, tenía recién egresado, 22, 23 años, como gerente a una planta de, no sé de qué, pero en Querétaro, está residiendo él en Querétaro actualmente. Lo interesante aquí es que él cuando ya estaba en Querétaro, yo no lo sabía, él me busca y me dice, oye Daniel, quiero agradecerte por la oportunidad de hacer este proyecto en México, porque este proyecto fue lo que a mí me cambió la vida, fue el proyecto que cuando en la entrevista yo les dije que había estado en México viviendo durante 3 meses, ellos dijeron pues que lo que requerían más que tener las habilidades duras, que sí son importantes, por supuesto, lo que requerían era alguien que tuviera el desarrollo de estas soft skills para poder tener esta inmersión
cultural más rápida para tener la adaptabilidad al contexto de México, siendo él francés, mucho más rápida, ¿no? Hoy él vive en Francia con un sueldo que ni les cuento, pero y tiene 24, 25 años. Entonces, como este ejemplo, hay muchos más que les pudiera platicar. Vamos a ver un pequeño video de lo que Daria Martínova hace y pasamos a la parte de 2, 3 preguntitas que puedan existir. Sí vamos bien en tiempo, ¿verdad, Evelyn? Sí, Dani. Vamos bien. Según yo iba a durar 25 minutos, ya llevo casi una hora. Denme un segundito, ¿eh? Ok. Un segundo. Si no me equivoco, ahí todos ya pueden ver a Daria. Vamos a ver el pequeño video. Четыре, три, два, один. My name is Daria Martínova. I'm from Russia and I'm 23 years old. My experience in Mexico is really amazing. I'm so glad I came here. I'm here in Mexico because I always wanted to come here. I like the culture of this country. I love the language. Я me siento feliz. Я чувствую себя счастливой. I feel happy. And I also really enjoy working with kids. I like to teach. I like the studying process. I really like the school, and the students here are very friendly. They always smile. The teachers are great, and it feels like family here. I think it's very important for the kids to learn English because it helps them be more open-minded and know different people from very different cultures and have friends all over the world and just enjoy the process of studying. The most important thing about Mexico is people. People are very friendly, very nice, very kind. I really enjoy communicating with them. I feel like I have many friends here. Also, the food is amazing, of course, and places are really beautiful. I love the sky here and the air and the fauna. Super great. I think my country is very different from Mexico, mostly because of the climate. It's quite cold there, but it doesn't make people be cold. People are also very nice and friendly in Russia, and the language is great. So I think it's a good idea to learn some Russian. So we have very beautiful cities, beautiful architecture, and the nature also is very great. So I would recommend to visit Russia as well. I was glad to share my experience, my emotions, my impressions, and now I have to go. Bye. Okay, por favor. Ok. Entonces, vamos a pasar por último ya a la fase de, pues, preguntas que puedan existir. Nos quedan un par de minutitos. Ahí tienen los datos de contacto de las iniciativas y personal. Para cualquier duda, es también ahí el tema de la oficina, y cualquier duda o cuestión, pues con mucho gusto podemos, pues, apoyarles. ¿Alguna duda? Evelyn, muchas gracias por todos, a todo el equipo del tecnológico, y pues nuevamente estamos para servirles. Gracias. Tenía el micrófono apagado.
Daniel, por ahí vamos a proyectar la parte del reconocimiento, pero igual se te hará llegar a tu correo la constancia de participación. De igual manera, pues el Instituto Tecnológico Nacional de México, a través pues, de esta institución que es Manuel Doblado, pues agradece tu participación en el impartimiento de esta conferencia Internacionalización de Jóvenes en Marcos de Educación No Formal. Muchas gracias, Dani. No, gracias a ti y a ustedes, Evelyn. Gracias. No tienen ninguna duda, muchachos. Cualquier duda que tengan, pues aquí aparecen los datos de Daniel, por si a alguien le interesa realizar alguna movilidad o estar en contacto para tener alguna oportunidad de visita a otro país o a otro país específicamente, pues aquí se pueden comunicar con él. ¿Sale? Yo quisiera hacer una pregunta, maestra Evelyn. A ver, adelante, Alberto. ¿Por qué estos programas no son tan reconocidos como tal la red de Educafin? Porque pues dentro de aquí de este municipio pues es la que más se destaca. Como el Viva México, los demás no sé. Bueno, yo en mi caso yo no los había escuchado. ¿Por qué no son tan reconocidos? Perdón, o sea, ¿te refieres a por qué no conoces estas otras organizaciones? La respuesta es sencilla. Son dos temas. Primero, el tema de los proyectos de voluntariado internacional o de organizaciones internacionales en México está virgencito, o sea, es completamente nuevo, tiene pocos años y hay muy pocas organizaciones en el país que se dedican a hacer esto. Segundo, una de las más fuertes es Vive México y Educafin tiene convenio con ella. Entonces, por eso que tú ves nada más Vive México, ¿no? Pero pues hay más, pero Educafin está trabajando fuertemente con Vive México. Yo fui voluntario muchos años con Vive México y hemos apoyado en distintas maneras. Puedo decir que he aprendido mucho de ellos. Sin embargo, pues ellos, su target y las actividades específicas que realizan tienen un enfoque un poquito distinto, ¿no? Que lo que hacemos, por ejemplo, nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo le podemos hacer para participar en uno de estos proyectos o qué? ¿Qué tenemos que hacer? Excelente pregunta. Regresamos aquí. Mira, la forma más simple es que tú entres a los sitios web de cada una de estas organizaciones o a las páginas en Facebook, veas los requerimientos. Normalmente lo que te piden es, por ejemplo, pues, si es un proyecto en el extranjero, que hables más o menos el inglés. No necesitas certificar TOEFL, Cambridge o algo, que hables más o menos el inglés. Y si, bueno, el proyecto tiene cuestiones específicas, pues también el tema de la edad, aprovechen. A mí me hubiera gustado conocer todo esto cuando era más joven. Tienen hasta los 30 años, casi siempre estas organizaciones manejan los proyectos hasta los 30 años. Entonces, entrar a los sitios web y ahí vienen cada una de las descripciones de los proyectos. En este caso, Educafin también saca convocatorias específicas, pero Educafin pues es más variable. Las demás organizaciones tienen proyectos continuos. Gracias, Dani. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Dani, creo que ya no tengo ninguna duda. Pues les agradezco nuevamente y pues por ahí les compartiremos a su maestra Evelyn la grabación para que pues ustedes puedan acceder a ella en caso de que tengan dudas sobre lo que se platicó el día de hoy y puedan checar el contacto. ¿Sale? Muchas gracias, Daniel. Por nada, que estén muy bien, un gusto. Gracias, hasta luego.